Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde. Amén. Voy a invitarlo, aprovechando que está así de pie, para que vayamos juntos a la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, el capítulo 1, vamos a leer los versos 21 al 23. Carta a los Romanos, capítulo 1, versos 21 al 23. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa este domingo para alabarte, para bendecirte, para ser dirigidos e instruidos por tu bendita palabra. Usa mi vida en esta tarde, Señor, para que hables a tu iglesia, para que hables a mi vida a través de ella, y que tu palabra, Dios, pueda ser el referente que necesitamos en este tiempo, en este momento, en este día, para poder voltear nuestra mirada una vez más a ti y que tu nombre sea glorificado y engrandecido. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? El 14 de mayo del 2023, tomando como referencia el Salmo 84, prediqué el tema Camino Trazado. El 25 de agosto del 2024, tomando como referencia el capítulo 14 del Evangelio de Juan, prediqué con ustedes: yo soy el camino y la verdad y la vida. El 27 de abril del 2025, tomando como referencia el Salmo 23 y el Salmo 37, prediqué con ustedes caminos de justicia. Y aunque las enseñanzas eran distintas, se dirigían bajo el mismo principio: el camino de Dios o el camino hacia Dios. Pero hoy quiero hablar una vez más del camino, pero no en el sentido en el que he predicado las otras veces, sino en un sentido de riesgo, de lo peligroso que puede ser, y por eso he titulado a este mensaje Camino Peligroso. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes, tomando como referencia y como base esta parte de la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, porque entiendo que todos nosotros estamos en un constante peligro y de una manera muy sutil experimentando este peligro día a día. Un camino que es tan peligroso que puede desviarnos hacia la necedad y que puede llevarnos incluso hacia la oscuridad espiritual. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, lo hace con el fin de exponer la doctrina del Evangelio, de explicarles quién es Cristo, de explicarles la obra de Cristo, de explicarles lo que produce Cristo en la vida del creyente y cómo se desarrolla todo el Evangelio. Lo que podemos ser, lo que éramos, lo que somos, lo que podemos ser en Cristo Jesús, desarrollado a través de esta carta en conceptos y en entendimientos teológicos muy importantes, muy interesantes. Expuesta la doctrina del Evangelio en la carta, pero encontramos esta verdad que podemos aplicar hoy como un principio para nuestras vidas. Mire, en este pasaje el apóstol Pablo habla de una revelación que es natural, y lo explico de la siguiente manera: toda la creación testifica de la existencia de Dios. Vuelvo a decirlo: toda la creación testifica de la existencia de Dios. No todos creen en Dios, pero no tienen argumentos para no testificar a favor de Dios. Es decir, inclusive los más escépticos creen que hay algo detrás de, que hay alguien detrás de todo lo creado. Y es justamente lo que Pablo dice en esta revelación natural: toda la existencia testifica sobre Dios, toda la creación, testifica sobre la existencia de Dios. Un verso atrás, Romanos capítulo 1, el verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Lo que no se ve de Dios, dice Pablo, se hace claramente visible. Hay un testimonio, hay ese testimonio de la existencia de Dios en todo lo que es la creación. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y luego menciona y dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todas las personas, toda la creación entienden que hay alguien detrás de toda esa creación. Ese eterno poder, esa deidad se hace visible a través de la creación. Y hermanos, es una revelación que es universal, que es accesible para todos, sin importar la cultura, sin importar el idioma, sin importar en dónde se encuentren o incluso la religión que profesen. Esta es una revelación universal, y esa revelación lleva un conocimiento innato que toda la creación tiene, que todas las personas tienen. Pablo afirma que la humanidad conoce a Dios, y lo menciona entre comillas, porque de alguna manera no pueden exponer, y dice Pablo justamente: no hay excusa para decir que Dios no existe. Así que todos conocen de alguna manera a Dios, porque Él se ha manifestado desde lo invisible, haciéndose presente en poder y deidad a través de todas las cosas que se conocen. Ahora, esta afirmación que hace Pablo del conocimiento que toda la gente tiene de Dios, no lo hace desde el intelecto, sino desde la intuición. Es decir, muchas personas, la mayoría, bueno, no puedo decir la mayoría, pero muchas personas conocen a Dios, pero no conocen de Dios. No saben completamente el término y los alcances de lo que Dios ha hecho y quiere hacer por ellos, pero de alguna manera en la intuición está aceptado, porque, lo vuelvo a decir, hasta los más escépticos consideran que hay alguien detrás de todo lo que está creado, y es parte de la imagen de Dios que Él depositó en nosotros desde el principio de la creación. Cuando nosotros vamos al Génesis, el capítulo 1, el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó. Este concepto se entiende como la imago Dei, la imagen de Dios que está puesta en nosotros, que ha sido depositada en nosotros. Varón y hembra los creó. Ahora, en el plano teológico, hermanos, se le conoce como el sensus divinitatis, que este es un sentido a lo divino. Todas las personas tienen un sentido a lo divino. A pesar de que no quieren conocer a Dios, a pesar de que muchos rechazan a Dios, tienen un sentido hacia lo divino. Todos los seres humanos poseemos esa intuición innata de la existencia de Dios. Cuando el predicador escribe en el Eclesiastés, él dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de todos. Y desarrolla un pensamiento que me gusta mucho compartir. Cada latido de nuestro corazón es un llamado a la eternidad que Dios ha puesto en nosotros. Porque fuimos creados por Dios y hay algo en nosotros inherente, hay algo en nosotros de manera innata que nos lleva a entender la existencia de Dios. San Agustín lo expresó de una manera muy poética. Él dijo: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa eternidad que palpita en nuestros corazones nos va dirigiendo. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que están fuera de aquí, en esta ciudad, que no están en esta ciudad, que están en otro país, que están en otro continente, tienen esta revelación e intuición innata de la existencia de Dios. A pesar de que muchos deciden abiertamente rechazar a Dios, dentro de ellos está esta intuición innata de la existencia de Dios. Es por eso que Pablo dice: no tienen excusa. No puedes decir que Dios no existe cuando está rodeado de todo lo que Dios ha hecho. Ahora, sobre ese conocimiento es donde se pone interesante, porque Pablo muestra un argumento de supresión consciente. Él dice: no hay excusa para decir que Dios no existe. Pero como seres humanos nosotros ponemos esta supresión consciente y muchas veces inconsciente, es decir, esta decisión deliberada de ignorar ese conocimiento. Como no tenemos excusa para decir que Dios no existe, hacemos una supresión deliberada, tomamos una decisión deliberada de ignorar. Y preste atención a esto, porque no es ignorancia como tal. No es: ay, es que no sabía que Dios no existía. Ay, es que no sabía que eso no se tenía que hacer. Ay, es que no sabía que tenía que ir por este camino. No es ignorancia a la que se refiere, sino al mecanismo que tenemos para ignorar. Y creo que todos nosotros lo hemos experimentado. Hay cosas que sabemos, pero cuando no nos conviene no las hacemos. Y cuando nos llaman la atención porque no las hacemos, decimos: ay, es que no sabía. No, sí sabías. Pero interpusiste un mecanismo para ignorar lo que sabías. Pusiste un mecanismo a tu conciencia, a tu intelecto, para decir: yo sé que no se debe hacer, pero me conviene hacerlo. Yo creo que es conveniente para mí hacerlo en este momento. Así que tomamos estos mecanismos para ignorar. Las personas reconocen a Dios, pero eligen deliberadamente rechazar ese conocimiento. Y todos aquí podemos decir: qué bárbaros los romanos. Qué bueno que Pablo les escribió esta carta para que no anduvieran con estas ideas. Qué bueno que Pablo les escribe la epístola para ponerlos en orden y ponerlos en cintura. Pero esta supresión consciente a la que Pablo se refiere en los romanos muchas veces se vive en nosotros, aquí en la iglesia, en nuestra vida de creyentes, de manera inconsciente. Porque en la inercia de la vida ignoramos a Dios. Se puede decir: pero yo estoy aquí en la iglesia, sí. Pero en la cotidianidad, en la inercia, en la vida como tal, ignoramos a Dios. Es decir, vamos desarrollando nuestros propios mecanismos para ignorar la palabra de Dios, para ignorar la voluntad de Dios, para ignorar los propósitos de Dios. Nos vamos haciendo nosotros de mecanismos propios para tener esta supresión a lo que es la voluntad de Dios y la palabra de Dios en nuestras vidas. Consciente o inconscientemente suprimimos ese sentido a lo divino. Rechazamos, brincamos, esquivamos, evadimos ese sentido a lo divino. Y este es un mensaje tan puntual para nosotros como iglesia en este tiempo, porque de una o de otra manera nos encontramos rechazando el conocimiento de Dios. Sabemos de Dios, nos ha sido predicado Dios, hemos tenido un encuentro con Dios, pero nuestro día a día, tristemente, vamos suprimiendo el sentido a lo divino. Ahora, con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, vamos suprimiendo el sentido a lo divino. Y el problema, hermanos, no es el rechazo a ese conocimiento. El problema no es suprimir ese conocimiento. El problema no es decir: ay, es que yo no sabía que se tenía que hacer. Ay, es que yo no sabía que se tenía que hacer. El problema no es la supresión. El problema es que damos el primer paso en un camino que es muy peligroso. Por eso es que comparto con ustedes esta reflexión bíblica, el camino peligroso, lo peligroso de este camino, porque el suprimir el sentido divino en nuestras vidas, a causa de lo cotidiano que es la vida, nos lleva a dar este primer paso en este camino que es tan peligroso. Por eso justamente Pablo habla de una progresión que lleva a un deterioro espiritual. Es una secuencia que va en descenso en este camino que es peligroso. Esta supresión consciente o inconsciente nos lleva a número 2, a la falta de adoración y a la ingratitud. Y por eso el mensaje es tan puntual para nosotros, porque no se queda en una carta para los romanos. Es un mensaje que nos atañe a nosotros, que nos habla a nosotros, que nos recuerda a nosotros lo importante que es esto. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? Levante la mano. La pregunta es: en el día a día, no en domingo, porque ahorita todos juntos cantando
Es una experiencia especial, es una experiencia de adoración increíble. Pero en el día a día, ¿le glorificamos como a Dios? Conocemos a Dios. Habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios. Y lo más terrible de esto es que al no glorificar a Dios, dice, ni le dieron gracias. La adoración a Dios es un mandato divino. Pero muchas veces nosotros decidimos no hacerlo. Inclusive me atrevo a decir que hay personas aquí esta tarde de domingo que mientras toda la iglesia adorábamos a Dios, ellos se quedaron estoicos a no adorar a Dios. Ellos se quedaron firmes en no adorar a Dios. Mientras la iglesia se unía en adoración a aquel que es digno, al único que es digno, estoy seguro que algunos quisieron y voluntariamente y deliberadamente decidieron no adorar a Dios. Aunque la Biblia enseña que es un mandato divino, aunque conocemos a Dios, no le glorificamos como a Dios. Cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, dice la palabra y los evangelios, que el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo por 40 días y 40 noches ayunando. Y Satanás se presenta y empieza a tentar a Jesús. Y después de 2 tentaciones fallidas, aparece por tercera vez Satanás. Mateo capítulo 4, verso 8 en adelante, dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué dice, hermanos? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Han pasado los años y la estrategia del diablo es la misma. Él no quiere que nosotros adoremos a Dios. Cuando tú te quedas en tu silla sin adorar a Dios, aunque estés aquí en la iglesia, Él está logrando su propósito. Cuando en la semana tú no adoras a Dios, Él está logrando su propósito, porque conoces a Dios, pero no le adoras. Cuando en la semana no das un tiempo para alabar a Dios, para adorar a Dios, Satanás está cumpliendo su propósito. Aunque no recibe la adoración como tal, Él no permite que tú le des la adoración a Dios. Y este es un camino muy peligroso. La falta de adoración, hermanos, nos lleva a la ingratitud. Y la ingratitud es la puerta de entrada a nuestro deterioro espiritual. El no ser agradecidos abre una puerta enorme a nuestro deterioro espiritual. En lugar de ser agradecidos con Dios, somos malagradecidos con Dios. Tenemos conocimiento de Dios, dice Pablo, le conocieron, pero no le adoraron como a Dios. Y cuando dejamos de adorar a Dios, después de esto, el siguiente paso en este camino peligroso es la ingratitud. Yo dejo de adorar a Dios y para mí es más fácil quejarme de lo que no tengo que dar gracias a Dios por lo que tengo. Y entonces empiezo a renegar y empiezo a reclamar y empiezo a reprochar y empiezo a manifestar el malagradecimiento que hay en mi vida. A pesar de que Dios envió a su Hijo a morir por mí, para mi redención, para mi salvación. A pesar de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y Dios me ha dado lo que necesito y muchas veces más, mi condición, mi vista, mi humanidad está más al pendiente de lo que no tengo que de lo que Dios me ha dado. Y yo dejo de adorar a Dios y entonces es fácil empezar a vivir y hablar desde la ingratitud. Y vuelvo a decirlo, la ingratitud es la puerta de entrada a nuestro deterioro espiritual. Estamos más enfocados en lo que no tenemos que no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Estamos más estresados, más ansiosos, más deprimidos. Hay más falta de satisfacción en nosotros. Y esa ingratitud no me deja adorar y esa falta de adoración me lleva cada vez más a una ingratitud que se va apoderando de mí. El camino es tan peligroso que nos va llevando a ese deterioro espiritual. Y por si fuera poco, no es solamente la supresión a lo divino. Este es el primer paso. Yo conozco de Dios, conozco a Dios, pero muchas veces voluntariamente pongo mis mecanismos para esquivar esta voluntad de Dios, esta palabra de Dios, y eso me va a llevar a la falta de adoración en mi vida. Cuando yo dejo de adorar a Dios, entonces eso me lleva a la ingratitud. Y cuando yo empiezo a vivir desde el mal agradecimiento, entonces eso me va a llevar a pensamientos vacíos. Pablo les dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando escribe la carta a los romanos les dice, el problema no es solamente la supresión a lo divino, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La falta de adoración provoca ingratitud y la ingratitud a su vez provoca pensamientos huecos. Pensamientos que se hacen vanos. Pensamientos que no tienen un buen propósito. Pensamientos que son inútiles. Por eso el profeta Isaías, con tanta certeza, lo habló y lo profetizó muchos años atrás. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, pero tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuánto nos hace falta esa paz de Dios en nuestras vidas? Porque cada vez más hay más cristianos ansiosos, estresados, intranquilos, desesperados, malagradecidos. ¿Cuánto nos hace falta esta paz en nuestras vidas? Y el profeta dice, tú guardarás no en una paz a medias, no en una paz parcial. El profeta dice, tú guardarás en completa paz. Pero fíjese lo que el profeta dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando yo adoro a Dios, mis pensamientos perseveran en Dios.
Cuando yo decido alabar a Dios, adorar a Dios, reconocer el nombre de Dios, reconocer quién es Dios en mi vida, cuando yo decido hacer eso, mis pensamientos están siendo cautivados por Dios. Y en lugar de tener pensamientos sin propósito, en lugar de tener pensamientos sin uso, mis pensamientos están centrados en Dios. Y cuando mis pensamientos están en Dios, Dios me guarda en completa paz, dice el profeta, porque en ti han confiado. Cuando no es así, estos pensamientos sin sentido, estos pensamientos sin propósito, nos llevan al siguiente punto o al siguiente paso en este camino peligroso. Y este paso es un corazón oscuro. Y mire cómo la escalada es tan rápido. Mire cómo este camino no es un camino peligroso donde uno puede ir sondeando, ir tanteando cómo está el terreno. No, yo me lo imagino así. Cuando preparaba el mensaje lo imaginaba así. Es como dar el primer paso en un camino peligroso donde tu pie se dobla y en lugar de caminar vas a caer. Porque no hay manera de regresar o de enderezarte rápidamente. Un paso lleva al otro y cuando menos piensas, la supresión a lo divino te lleva a la falta de adoración. La falta de adoración te lleva al malagradecimiento. El malagradecimiento te lleva a pensamientos vacíos y los pensamientos vacíos van haciendo que tu corazón se vaya poniendo en tinieblas. Eso es lo que Pablo dice en la carta. Dice la Escritura, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón se fue llenando de tinieblas. Ahora Pablo se refiere a que el corazón experimenta la oscuridad. Déjeme explicarlo así. No está diciendo que el corazón se va poniendo oscuro de lo interior hacia el exterior. Pablo está diciendo, la luz no deja de brillar. El problema es que cuando das pasos en ese camino peligroso, el corazón lo que hace es alejarse de la luz. Esa es la forma en la que el corazón se pone en tinieblas. No que el corazón se cubra de tinieblas en su estado natural o en su posición natural. No, el problema es que se aleja de la luz. Y cuando se aleja de la luz, comienza a estar en tinieblas. Y mire qué importante es entender esto. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, su segunda carta, él les dice en el capítulo 4, el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. Aquel que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, dice, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y este principio lo confirma Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Juan escribe la carta y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dice Juan, Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El problema de este camino peligroso, de mis mecanismos que voy poniendo en lo cotidiano de la vida para no atender la instrucción divina sobre mí. Estos mecanismos me van llevando a una falta de adoración. Esta falta de adoración me va llevando a un sentido de ingratitud o de mal agradecimiento. Ese mal agradecimiento va llenando mi pensamiento o mi conocimiento de pensamientos vacíos. Y eso termina alejándome de la luz que ha resplandecido ya en mi corazón. Y va poniendo el corazón en tinieblas, va apartando el corazón de Dios. Pasos en un camino peligroso, pasos que nos alejan de Dios. Y el problema no termina con un corazón en tinieblas. Porque dice Pablo, el problema es que ese camino nos lleva hasta la necedad. Dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo que adquirían más sabiduría, suprimiendo lo divino, se convertían y se hacían más necios. Este camino peligroso nos hace creer que nuestra independencia intelectual de Dios es buena. Pero esta es la ironía, entre más creemos que estamos bien, más evidenciamos nuestra insensatez. Porque entonces ahora la moralidad se vuelve subjetiva. La moralidad ahora está construida y dirigida por la sociedad. Y no sé si usted está consciente de esto, pero la sociedad nos está diciendo ahora qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando las mayorías así lo exponen, uno no puede decir, híjole, es que eso no está bien, aunque muchos digan. El problema de esto es que la moralidad se va convirtiendo y se va haciendo subjetiva. Y no está mal si muchos dicen que está bien. Y no está bien si muchos dicen que está mal. Entonces la sociedad es la que va controlando este perfil. Y profesando ser sabios, dice Pablo, se hicieron necios. Con tanta razón el mismo profeta años atrás dice en el capítulo 5, verso 20, ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los sabios o de los que profesan ser sabios, pero en realidad se están haciendo necios. Ay de los sabios, dice el profeta, en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. El mundo nos está diciendo qué es lo normal, qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. El problema cuando nosotros tenemos mecanismos de supresión a lo divino es que nos vamos cada vez amoldando más a las ideas, a los pensamientos, a las filosofías, a las corrientes, a la instrucción de este mundo. Y cuando menos pensamos, vamos siguiendo lo que el mundo nos dice.
El problema y la tendencia que nuestros hijos, los jóvenes, los adolescentes de la iglesia están escuchando ya no es la palabra de Dios, sino a los influencers, a los youtubers, y ellos les están diciendo qué está bien y qué está mal. Y vamos siguiendo de eso, y cuando menos pensamos, dejamos de adorar a Dios. Cuando menos pensamos, estamos siendo malagradecidos con Dios. Estamos teniendo la cabeza llena de pensamientos huecos, nuestro corazón se va oscureciendo más y creemos que somos más sabios. Creemos que somos más inteligentes porque tenemos más acceso a la información. Y déjeme decirlo de esta manera. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos acceso más rápido a la información. No es que tengamos los datos, es que podemos acceder rápido a los datos. Y eso nos hace creer que tenemos el conocimiento. Yo le puedo decir, ¿alguien de aquí sabe cuándo nació Pancho Villa? Pero estoy seguro que todos aquí me pueden decir cuándo nació Pancho Villa. Que nada más hace falta que usted agarre su teléfono y le ponga ahí. Y rápido me va a decir, ¿tiene el conocimiento? No. Pero tiene el acceso al conocimiento inmediatamente. Y eso, en lugar de ayudarnos a ser más sabios, nos va haciendo más necios. Porque dejamos de creer en Dios, dejamos de asombrarnos de Dios, dejamos de confiar en Dios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso, Proverbios capítulo 1, el verso 7, la primera parte dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Poco a poco, conscientes o inconscientes, queremos ser de Dios sin vivir para Dios. Queremos ser hijos de Dios sin vivir como hijos de Dios. Queremos llegar a Dios sin adorar a Dios, sin agradecer a Dios, sin pensar en Dios. Y este camino nos lleva al extremo. Y es un extremo abismal. Por eso le digo, no es que sean pasos donde uno vaya tentando y donde uno vaya siendo consciente de lo que va pisando, no. Pablo habla de un camino que es tan peligroso que de un paso a otro podemos llegar al extremo. De una supresión a lo divino podemos llegar a la idolatría. Y aquí es donde muchos pueden decir, no, espérame. Tal vez yo he dejado de adorar una que otra semana. Tal vez yo no he adorado a Dios durante esta semana y lo hice aquí. O tal vez yo no adoré a Dios aquí mientras todos lo hacían. Tal vez no he sido agradecido con Dios últimamente por lo que Él me ha dado. Tal vez mis pensamientos no están tan afinados a la voluntad y al propósito de Dios. Tal vez mi corazón está un poquito alejado y un poquito oscuro. Tal vez poquito nada más. Pero de eso a que yo esté en idolatría, no. Pero déjenme mencionarlo y explicarlo como Pablo nos lo dice y nos lo refiere en esta parte de la carta. Esta moralidad que se vuelve subjetiva ahora es dirigida por la sociedad, y entonces entendemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y poco a poco, conscientes o inconscientes, queremos ser de Dios sin vivir para Dios. Dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, es interesante, hermano, porque Pablo habla de la idolatría como un intercambio. Y usted puede decir, es que yo de verdad ya no hago idolatría. Yo no tengo imágenes en mi casa, yo no tengo esculturas en mi casa, yo no tengo imágenes que adoro en mi casa. Pero fíjese lo que Pablo habla. Pablo está hablando sobre un intercambio. Dice, y cambiaron. Hay un intercambio aquí. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se sustituye la gloria de Dios por cualquier otra cosa que no es Dios. Y lo interesante de esto es el término que Pablo utiliza, porque viene del griego, que se traduce literalmente como un trueque deliberado. Un trueque deliberado es un cambio consciente. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Yo determino hacerlo. Tengo una determinación de lo que quiero hacer y lo hago. Es decir, no es un cambio accidental. No es una pérdida de decir, ay, cuando menos pensé, ya estaba en idolatría. Pero déjeme explicarlo de la siguiente manera. Cuando vamos a la palabra en Éxodo, del capítulo 32, la Biblia dice que Moisés subió al Sinaí y estuvo ahí por 40 días y 40 noches recibiendo instrucciones de parte de Dios. Ahí es donde recibe los 10 mandamientos. Pero justamente cuando Moisés está en el Sinaí, el pueblo empieza a tener una crisis de fe. Y entonces empiezan a presionar a Aarón, que era el encargado o el que se había quedado al frente mientras Moisés estaba en el Sinaí. Y lo empiezan a presionar y le dicen, oye, pues como que Moisés ya se tardó, se me hace que no viene. Y empiezan a presionarlo tanto que deciden hacer una escultura de oro. Y el pueblo dice, estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Y Éxodo dice que ellos empezaron a adorar a estos dioses, que empezaron a hacer sacrificios, que empezaron a hacer fiestas. Dios habla esto con Moisés y le dice, ve, porque el pueblo se ha desviado, se ha perdido, no están entendiendo nada de lo que estamos haciendo. Y entonces llega Moisés y llega a reclamarle a Aarón o a llamarle la atención a Aarón. Aarón le da la responsabilidad o le echa la responsabilidad al pueblo diciendo, es que ellos se desesperaron. Y mire lo que dice Aarón, Éxodo capítulo 33, verso 24, dice, y yo le respondí, pues ¿quién tiene oro? Y dice, apartadlo. Y me lo dieron.
Y le dice Aarón a Moisés, y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Cuando Pablo habla y cambiaron la gloria de Dios, se refiere justamente a esto, a ese trueque deliberado. No es un cambio accidental. Los becerros de oro no se hacen por echar el oro al fuego. Este intercambio representa la mayor tragedia espiritual en el creyente, porque es la determinación consciente de cambiar lo eterno por lo temporal. ¿Y qué tiene que ver conmigo si yo no tengo becerros de oro? ¿Qué tiene que ver conmigo si yo no tengo estatuas o esculturas o santos en mi casa? ¿Qué tiene que ver conmigo si yo no adoro ni hago sacrificios a ninguna de estas imágenes? La idolatría no se limita a las estatuas físicas. La idolatría es cambiar la gloria de Dios por algo más. Nuestro problema es que seguimos echando oro al fuego. En nuestro día a día, en nuestros mecanismos de supresión, seguimos echando oro al fuego. Y decimos, ay, echamos el oro al fuego y salió este becerro. Y déjenme explicarlo un poquito más en lo contemporáneo, en nuestra actualidad. Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos, constantemente produciendo objetos de adoración alternativos. Está en nosotros. Así como está lo innato de la existencia de Dios, al mismo tiempo tenemos este grave problema, que queremos hacernos de algo que podamos ver, que podamos tocar, algo que pueda entretenernos, algo que pueda llenarnos, algo que pueda hacer algo en nuestra vida, en nuestro día a día. Y constantemente estamos fabricándonos ídolos. Y probablemente estoy consciente de ello. Tú no adoras ni estatuas, ni figuras, ni imágenes. Pero el problema es que el corazón idólatra puede permanecer todavía en ti. Y los objetos de adoración alternativos, a los que le rendimos culto, a los que conscientemente intercambiamos, a los que conscientemente hacemos este trueque, no accidental, sino conscientes y con determinación, es al materialismo, es al poder, es a la fama, es a la tecnología, que ciertamente han reemplazado a los ídolos de madera, de piedra, de materiales preciosos, pero la dinámica espiritual sigue siendo la misma. Estas obsesiones contemporáneas de entretenimiento, de consumismo, del culto al yo, el enemigo sigue cautivando nuestras vidas, distrayendo nuestras vidas. Y podemos decir, pero yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes. Pero hemos cambiado la adoración a Dios por 23 capítulos de Netflix. Hemos cambiado el agradecimiento a Dios por el ChatGPT. Hemos cambiado lo que Dios hace por estos ídolos que van reemplazando, que tienen estas obsesiones contemporáneas, que la humanidad y que la sociedad nos está diciendo es que tú eres lo más importante. Es que si te conviene a ti, hazlo. Es que si no afecta a los demás no hay ningún problema mientras tú estés bien. Tú tienes que darte amor propio, tienes que estar bien tú, tienes que estar bien tú. Y esta parte de consumismo y del culto a yo nos va alejando de nuestra percepción y de nuestra perspectiva de Dios. Y es un camino tan peligroso que nos lleva de mecanismos de supresión a lo divino hasta el rechazo a Dios, a no adorar a Dios, a no agradecer a Dios y hasta el extremo de la idolatría. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas malas decisiones hemos tomado por seguir un corazón idólatra? Por tener pensamientos huecos, porque note cómo va desencadenando una cosa a otra. Mis mecanismos de supresión a lo divino me llevan a no adorar a Dios. El no adorar a Dios me lleva a ser malagradecido con Dios. El ser malagradecido con Dios va llenando mi pensamiento de pensamientos huecos y vacíos. Esto va oscureciendo mi corazón. Cuando mi corazón se oscurece, voy cayendo en necedad, creyéndome más sabio. Y cuando menos pienso, he cambiado la gloria de Dios por cualquier cosa en esta tierra que no es Dios. Y ya no es tan agradable, ya no es tan motivante, ya no es tan sorprendente venir a la presencia de Dios. Ya no es tan necesario escuchar un mensaje de la palabra de Dios. El problema es que estoy cambiando la gloria de Dios por cualquier otra cosa en la tierra que no es Dios. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado por seguir nuestro corazón idólatra? ¿Cuántos problemas hemos ocasionado por la vanidad de nuestros pensamientos? ¿Cuántos errores hemos cometido por tener un corazón en tinieblas? ¿Cuánto nos hemos alejado de Dios sin darnos cuenta a causa de la idolatría? Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde. Este camino peligroso es tan sutil que puede llevarnos a la oscuridad espiritual y a la necedad, a la idolatría, incluso ocupando un lugar aquí en la iglesia. Este camino es tan peligroso por el desenlace tan fatal que tiene de cambiar la gloria de Dios por cualquier otra cosa que no sea Dios.
Pero lo que lo hace más peligroso es la parte, en la forma tan sutil en la que se va metiendo en nuestras vidas, que no lo sentimos. Y cuando menos pensamos, estamos tan lejos de haber adorado a Dios, de haber derramado nuestra vida, nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Cuando menos pensamos, estamos reprochando y renegando por lo que no tenemos. Cuando menos pensamos, nuestra mente está llena de pensamientos, de ideas, de planes, en donde Dios ha quedado a un lado. Aunque nuestros corazones puedan estar llenos de distracciones, siempre hay un camino. Y retomo lo que prediqué en ese mensaje. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la invitación es bien sencilla para usted en esta tarde. Yo lo invito a que vuelva a la fuente de luz. Yo lo invito a que venga con una adoración genuina, con una gratitud sincera. Y voy un poquito más allá. No deje que la necedad de este mundo lo ciegue, que la ingratitud lo aleje de la gloria de Dios. Y si hay alguien aquí en esta hora que siente que ha caminado por ese camino peligroso, si siente que las distracciones del mundo lo han alejado de Dios, hoy es un buen día para volver a Dios. Hoy es un buen día para volver a adorar a Dios. Hoy es un buen día para volver a agradecer a Dios. Hoy es un buen día para dejar ese camino peligroso y caminar a la luz de su presencia. Quiero invitar a alguien que quiera venir a este altar a decirle: Dios, yo quiero adorarte, yo quiero agradecerte. He caminado por ese camino. He dado pasos que me han alejado de ti, que me han llevado a ser malagradecido, y he estado aquí en la iglesia, pero la verdad es que no te he adorado como mereces ser adorado. He estado aquí en la iglesia, pero no he sido agradecido por todo lo que me has dado. Vamos, alguien más, salga de su lugar, venga a este altar donde podemos encontrarnos con Dios, donde podemos orar a Dios, donde podemos rendirnos delante de la presencia de Dios. Las mejores decisiones las vamos a tomar en nuestra vida cuando evitemos este camino peligroso. Por eso mi recomendación es sencilla: no dejes de adorar a Dios. Sea agradecido con Dios, que tu mente sea cautivada por Dios. El salmista, en un momento difícil de su vida, él tiene un diálogo interior y él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El pueblo, cuando lo veía que Moisés no llegaba, se desesperó y decía: oye, es que no sabemos qué va a pasar. Esta crisis de fe nos lleva a no entender qué va a pasar, qué es lo que Dios va a hacer, cómo lo va a hacer. Y en lugar de dirigirnos a Dios, vamos dando pasos por ese camino peligroso. Dejamos de adorar, dejamos de agradecer, dejamos de pensar en Dios. Pero el salmista dice: ¿por qué te turbas dentro de mí, oh alma mía? Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún en el conflicto, en la prueba, en el error, en el fracaso, aún después de haber tropezado por este camino peligroso, David dice: porque aún he de alabarle. Al que está sentado en el trono, aquel que merece toda la gloria, toda la honra, él dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No sé qué camino has recorrido, qué pasos has tomado, qué te ha distraído, qué ha permitido que dejes de adorar a Dios o ser agradecido con Dios. Pero yo te invito a que tomemos esta determinación y digamos: aún he de alabarle. No sé qué va a pasar mañana, pero yo hoy aún he de alabarle. Ni los pensamientos ni mis mecanismos van a permitir que esta tarde yo adore y bendiga el nombre de Dios. Así que quiero invitar junto con el grupo, a la iglesia, a todos los que se quedaron en su lugar. ¿Por qué no adoramos a Dios? ¿Por qué no exaltamos a Dios? Nos acercamos a ti, Señor. Vamos. Él es digno de alabar. Él es digno.